Venezuela, gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de la entrevista meridiana. Hoy estaremos conversando con Tatiana Saldivia. Ella es coach, especialista en bienestar y desarrollo personal. Gracias por acompañarnos, Tatiana. Es un placer recibirte. Vamos a hablar de un tema bien interesante a propósito de inicio de año, ¿no? La economía, cómo organizarnos para que este mes nos vaya bien y sobre todo poder ahorrar durante todo el año. Así es. Gracias por la invitación, es un momento súper propicio para hablar de estos temas. Todos los venezolanos en enero, bueno, pues normalmente arrancamos el año con poco trabajo, enero comienza tarde, gastamos más de lo que debimos y bueno, es como el momento de poner orden para poder desarrollar un año próspero. ¿Qué crees tú, Tatiana, que afecta la economía del venezolano en enero especialmente? Sí, especialmente el desorden. ¿Okay? ¿Qué pasa con el venezolano? Que no está acostumbrado a planificar y si recibe un bono adicional, unas utilidades, automáticamente eso tiene un destino. Entonces, al no tener una planificación, no tienes un control del gasto y gastas más de lo que deberías gastar y entonces es cuando vienen los problemas, cuando empezamos a pagar incendios, pedimos prestado y entonces comienza como la angustia de cómo voy a seguir avanzando si me quedé sin plata en enero. Tú sabes que en enero, a principio de año, los primeros 5 días del mes o incluso hasta los primeros 10 días, siempre nos sentamos a realizar una lista de cosas que debemos hacer, propósitos de año nuevo. ¿Debe estar el ahorro en esos propósitos? El ahorro siempre debe estar. Lo que pasa es que la palabra ahorro es una palabra que a la gente no le gusta y sobre todo en estos países donde más bien necesitamos más dinero para poder cumplir con nuestros gastos fijos. Yo siempre cambio la palabra ahorro por una cuenta que es esa cuenta para los imprevistos. Hay imprevistos buenos y hay imprevistos malos. Hay un accidente, una caída, pero hay una salida a la playa, un concierto. Y más que ahorro, deberíamos cambiar esa palabra por una cuenta de imprevistos. Muy bien. Ahora, hay algo también que es muy frecuente, Tatiana, y es que a las personas se les dificulta ahorrar, quizás por muchos gastos o por pocos ingresos. Sí. ¿De qué va a depender esa cantidad de dinero que vamos a destinar mensualmente para esa cuenta de la que tú nos hablas? Sí. Lo primero que tienes que hacer es una radiografía de tus finanzas. En la mayoría de mis cursos, cuando yo hago esta pregunta, nadie sabe cuánto gana, cuánto gasta o cuánto debe. Porque no queremos ni saber, porque nos genera angustia, nos genera estrés, tenemos creencias negativas sobre el dinero, que me va a faltar, que es difícil de conseguir. Entonces, la primera recomendación es hacer un diagnóstico de tus finanzas. ¿Cómo lo haces? Haces una lista de gastos fijos, los gastos fijos es lo que se repiten mes a mes, haces una lista de los gastos que te gustaría hacer y que no haces porque no te alcanza el dinero, lo sumas y lo comparas con cuánto dinero ganas al mes. Ahí vas a tener un indicador financiero y vas a ver si estás en rojo o si estás, bueno, en tabla o si estás en verde. Una vez que tú tengas ese indicador financiero, lo ideal es que tú, de esa cantidad de dinero que ganas al mes, apartes un 30% para distribuirlo en una cuenta de imprevisto, en una cuenta de inversión y en una cuenta de ayuda, porque todos siempre tenemos que ayudar a alguien. ¿Qué pasa cuando ocurre un gasto imprevisto y tengo esos ahorros allí? Hay gente que no se olvida. Yo por mi parte siempre digo, no, yo los ahorros no los tengo, me olvido de ellos. Pero hay personas que, bueno, tengo allí $100 guardados, se me presentó un imprevisto, tengo que sacarlo. Sí. ¿Cómo hacer en ese caso? Si tienes un imprevisto lo sacas, pero ya tienes la conciencia de que tienes que reponerlo. Es como esas cajitas de emergencia que cuando hay un incendio tú la rompes, utilizas la herramienta, pero luego la vuelves a colocar en su lugar. Lo mismo pasa con las cuentas de imprevisto. Son para que las uses. La idea es que seas una persona próspera y que vivas en libertad financiera, que si quieres ir a la playa puedas, que si quieres ir a un concierto puedas, que si tienes un daño en tu casa y hay que reparar, tengas el dinero para hacerlo. Las cuentas de ahorro no son para no tocarlas, por eso siempre digo que es bueno cambiar ahorro por imprevisto. Las cuentas son para utilizarlas, pero con un control. Al tenerlas divididas, pues tienes el control del gasto como tal. Comparte con nosotros, Tatiana, algunas herramientas para lograr esa mejoría en nuestras finanzas y poder cumplir ese propósito de ahorrar en este año. Sí, este año pinta muy bien. Los sabidos en economía y en otras ciencias dicen que este va a ser un buen año, que va a ser es un año electoral, donde va a haber mucho movimiento, donde va a haber mucha contratación. Es un año donde tenemos que activarnos y tenemos que planificar, lo que tú decías al principio. Hacemos una lista de propósitos y llega diciembre y no hemos cumplido nada. Y básicamente es porque no le ponemos fecha. Cuando tú quieras lograr un objetivo, tienes que ponerle una fecha. Y entonces ese sueño se convierte en un objetivo. Herramientas,
haz una radiografía de tus finanzas, como te dije ahorita, considera cuáles son tus gastos fijos y variables y ve dónde está el problema, dónde está la fuga. Número 2, edúcate financieramente. No, por lo menos a mí no me dieron educación financiera. Yo todo lo que aprendí, lo aprendí de golpe y porrazo. Y me imagino que la mayoría de las personas es así. Entonces, haz talleres que tengan que ver con educación financiera en tu lenguaje para todo público. Yo tengo el taller Recalculando tus finanzas, que ya lo ha hecho más de 1000 personas y que están camino a la libertad financiera. Y la tercera herramienta que te recomiendo es planificación. Señores, atrévete, me quiero comprar un carro. La gente ni lo planifica porque dice, pero ¿de dónde voy a sacar la plata para comprarme un carro? Cuando tú lo planificas y le pones fecha, comienzas a estar alerta en esas posibilidades, esos negocios. De repente se va una persona del país y te lo vende financiado. Pero si ni siquiera te atreves a hacer el objetivo y ponerle fecha, entonces nunca vas a tener nada de lo que deseas. Sabes que lo mismo pasa cuando la persona se hace el planteamiento de ahorrar. No me alcanza, gano poco, estoy ajustado, de broma llego a fin de mes. ¿Cómo podemos hacer en ese caso para tener mayores ingresos y buscar, por supuesto, esas fuentes de empleo que nos generen mayor ingreso y por ende podamos ahorrar? Mira, una de las herramientas más poderosas es arreglar tu closet financiero. Yo siempre le digo closet financiero. Tenemos una cuenta de banco, los que tenemos cuenta, mucha gente ni siquiera tiene cuenta de banco, donde recibes todo lo que ganas y desde ahí gastas. Entonces ahí no hay control y ahí hay desorden. Una de las herramientas es el dinero que tengas, distribuirlo en 3 cuentas, una para imprevisto, una para inversión y una para ahorro, y gastar desde la cuenta correspondiente. Si tu cuenta principal, donde tú recibes el dinero, es para pagar gastos fijos, ya tú sabes que de ahí no vas a comprar una entrada a un concierto o de ahí no te vas a ir a la playa. ¿Te provoca ir a la playa? Voltea a ver la cuenta de imprevisto. ¡Ay, hay plata! Nos vamos. Y así evitas el descalabro financiero. Tatiana, hay algo también que influye muchísimo quizás en el descalabro financiero de nuestro propio dinero, y es que muchas veces tenemos gastos que no se ajustan a lo que recibimos, o quizás nuestros ingresos no son acordes a lo que gastamos. Exacto. ¿Cómo distribuir quizás en porcentajes lo que ganamos con todos esos gastos para que podamos tener unas finanzas más acordes y pueda eso evolucionar? Sí, cuando tú haces un orden financiero, comienzas a detectar esos gastos que no son necesarios. Muchas veces hacemos gastos que no son necesarios hacerlos, ¿ok? De repente viene alguien vendiendo una cosa y tú le compras todo, y la verdad que no tienes que comprarle todo, le podías comprar una sola cosa con el dinero que tienes en la cuenta de imprevisto. Entonces, el orden te va a ayudar a reducir esos gastos innecesarios, porque a veces te pagan y tú dices, bueno, pero ¿en qué me gasté todo el dinero? ¿Sabes? Está la cuenta en cero, y cuando te pones a ver, muchos de esos gastos no hacía falta hacerlo. Entonces, con el orden logras ponerle un stop a ese gasto sin control. Y la otra cosa que yo recomiendo es que si lo que haces no te alcanza, bueno, la manera de producir dinero es a través de ideas. Este canal fue una idea, la camisa que tienes puesta fue una idea de alguien. Entonces, no conformarnos solamente con lo que tenemos y con lo que producimos, sino empezar a generar ideas que nos ayuden a tener otras fuentes de ingresos. Evolución. Gracias, Tatiana, por acompañarnos. De verdad que este tema es sumamente interesante. Tus redes sociales a disposición de toda Venezuela. Sí, el Instagram es 0800 Tati, con número 0800 Tati. La página web es 0800tati.com y YouTube es 0800 Tati. Ahí van a conseguir videos que hablan del tema financiero, que es lo que vinimos a hablar aquí el día de hoy, pero también hay otros temas de desarrollo personal súper interesantes que nos ayudan a vivir en bienestar a pesar de los momentos por los que estemos pasando en nuestra vida. Gracias, Tatiana. Ha sido un placer conversar contigo. Sí. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de la emisión meridiana de Noticias Canalí.